Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Se estrenó Permission to Dance y lamentablemente no se llegó ni cerca a las metas establecidas. Sin embargo, fue el tercer MV de los chicos con más likes en las primeras 24 horas. 68 millones de vistas en YouTube y número 1 en más de 109 países. Así que no fue tan malo como parece. De hecho, no es para nada malo, solo que, en mi opinión, las metas eran demasiado altas en relación a la poca difusión que tuvo el estreno de la canción. Y reitero, esta es una opinión pura y exclusivamente mía. Sin embargo, hay una explicación matemática que es súper interesante. Una ARMY hizo esta cuenta y se las voy a tratar de explicar. Según dice, la extensión del video de Permission to Dance dura 5 minutos y Butter dura 3. O sea que debido a la duración de Permission to Dance, la cantidad de vistas que se puede hacer en una hora es menor. En conclusión, en la cantidad de horas reproducidas superamos a Butter. Es decir, que si hubiera durado la misma cantidad de minutos, probablemente lo habríamos logrado. También no faltó la que dijo que no le gustó la canción y que no iba a hacer stream. Pero bueno, eso ya queda en cada quien. Lo importante es que cada uno sabe el apoyo que dio a esta bella canción y que todavía tenemos metas semanales y tenemos que ponerlo en el número 1 de Billboard. Así que esto sirva de motivación para seguir con el stream. Pero más allá de las metas y logros, la canción es hermosa, llena de alegría y como siempre sobrepasan todas las expectativas. Pero les resalto algo que a mí me hizo sentir orgullosa como ARMY, y fue la inclusión del lenguaje de señas en la coreografía. Es algo muy propio de BTS buscar la forma de seguir integrando a cada parte de la sociedad. Unas horas después de que saliera la canción, mediante un comunicado a K-Media, Big Hit confirmó que la coreografía de la canción incorpora los signos internacionales de seña para las palabras alegría, baile y paz, que se muestran como movimientos vinculados y fáciles de seguir, invitando a todas las personas a poder disfrutar de la canción. Justamente con esa parte de la coreografía se anunció que se hará un challenge a través de los videos shorts de YouTube. Todavía no se tienen muchos más datos, pero será recién el 23 de julio, así que les iré actualizando lo que digan al respecto. Y ya que Butter permaneció esta semana también en el puesto número 1, esperemos que pueda permanecer una semana más. Y así intentar hacer el pase de bastón con Permission to Dance, como lo pidió Yoongi. Así que recuerden hacer stream. Al enterarse de esta sexta semana en la cima del Billboard Hot 100, Jin fue el primero en compartir un mensaje por Weverse, en el que escribió: "Suave como la mantequilla, yo los amo". Namjoon fue el segundo en aparecer por Weverse y puso: "Esto es una locura. Permission to Dance es incluso mejor. Por favor, denle mucho amor. Muchas gracias". Suga escribió en Weverse: 6 semanas, ¿realmente entregará el bastón a Permission to Dance? ¿Es esto la vida real? No estoy soñando, ¿verdad? Muchas gracias. J-Hope compartió esta foto y escribió: "¿6 semanas? ¿En serio? ¿Qué está pasando?". Y por último fue Jungkook quien compartió un post en Weverse en el que puso: "6 semanas es una locura". Muchos ARMYs hicieron comentarios desubicados, ya que se quejaron de lo poco activo que es en redes. Bueno, decididamente como ARMY esto no se hace, y justo de eso vamos a hablar la próxima semana en ARMY School, así que los espero por ahí. Unos días más tarde, Namjoon compartió estas fotos para ARMY en Weverse. Durante el fin de semana pasado, la cuenta de Twitter de la UEFA realizó una encuesta entre 4 canciones para que votaran qué canción les gustaría que suene en el final entre Italia e Inglaterra, que se jugará el domingo 11 de julio, o sea mañana. Entre las 4 canciones estaba Butter, y obviamente ARMY no estaba por dejar de votar. Pero el fandom de otro de los cantantes empezó a pedir que ARMY deje de votar para que su favorito pueda ganar. Y como siempre hay gente desubicada,
empezaron los insultos, la xenofobia, los malos tratos. Pero eso no fue todo, sino que otros fandoms se unieron al de este cantante para poder ganarle a ARMY. En total se contaron 40 fandoms que se unieron para votar, pero se olvidaron del pequeño detalle de que ARMY es el fandom más grande y mejor organizado del mundo, y que enseguida mueven cielo y tierra para ganar cualquier votación. Conclusión, después de mucho estrés, ARMY ganó y Butter salió primera en la votación. Un día después se supo que las 4 canciones que participaron en la votación se van a escuchar en la final, así que toda la bronca que pasó ARMY peleando con los otros fandoms fue totalmente innecesaria. Pero al menos sirvió para demostrar que ni 40 fandoms juntos pueden contra ARMY, y que gracias a eso BTS volverá a sonar en Wembley. Esta semana, Taehyung participó como invitado en un fan meeting organizado por un famoso actor amigo de Taehyung, junto con otros miembros del Guga Squad. Para los que no lo saben, el Guga Squad es un grupo de amigos que Taehyung tiene de la época en la que filmó el K-drama Harang. Luego de que participara en el fan meeting, se dio a conocer a través de los medios de Corea que participará junto a Park Hyun-sik en el MV de la nueva canción del cantante Big Boy, First Synergy. Este tipo de participación de un miembro de BTS en la canción de otro cantante no tiene precedentes, ya que nunca han aparecido en MVs que no sean de su propia banda o de artistas juniors de la empresa. Igualmente, esta información aún no ha sido confirmada por Big Hit. A través de la cuenta de Twitter del programa estadounidense Tonight Show de Jimmy Fallon, se dio a conocer que BTS hará 2 presentaciones en su programa los días 13 y 14, en los que cantarán Butter y Permission to Dance. El tweet dice: "Permiso para enloquecer, BTS está volviendo a Fallon Tonight, la próxima semana". Y unas horas más tarde publicaron este tweet que dice: "Esperando por esto". También en el canal de YouTube del programa se subió un video de casi 20 minutos titulado Lo mejor de BTS. Les dejo un enlace en la cajita de descripción por si quieren verlo. También se informó que el día 14 de julio se presentarán en FNS Festival Music y el 17 de julio tendrán una nueva aparición en el programa japonés de Music Day. Igualmente no se preocupen que antes de cada evento les estaré subiendo un video con los horarios correspondientes y donde podrán verlos. Así que esperen mis videitos y estén atentos a las notificaciones. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.